Ondas del cercado, donde el mundo nunca duerme, ríe, canta, viaja sin prisa. Tu espíritu levanta y enciende. Ondas del Cercado, 94.5 FM, haciendo radio contigo. Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Estoy aquí nuevamente con ustedes en Almorzando en Familia. Un gusto saludarles en esta hora y un saludo muy especial de parte de la Iglesia Mi Renuevo. Qué bueno que estamos aquí hoy en sintonía desde Ondas del Cercado 94.5 FM, en controles Rider Molina y quien les habla su servidora Karina Alvarado. El tema prometido para esta semana fue la unción del Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario comprender este tema? Y es que es la voluntad de Dios que conozcamos su palabra. Cuando Dios llama a una persona, es decir, está el llamado de Dios, pues no en vano dice la Escritura: mis ovejas oirán mi voz. Y esto fue precisamente lo que hicieron estos hombres de Dios en la antigüedad, tal cual como Noé. Podemos citar a Abraham, que ellos escucharon el llamado de Dios. Ya habían oído de Dios, pero ellos entendieron cuál era la voluntad de Dios y obedecieron sus mandamientos. Usted se preguntará, ¿y por qué hablamos del llamado cuando estamos hablando hoy de la unción? Y es que primeramente hubo un llamado, y de hecho cuando usted ha creído en Dios, antes Dios lo ha llamado, y usted ha sentido ese llamado y por eso cree en Dios. Quiere decir que nosotros no le buscamos primero, sino que Él primero nos busca a nosotros y después lo buscamos nosotros a Él. Bueno, ese es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, el llamado de Dios está, pero no todos en las Sagradas Escrituras fueron ungidos como tal. Estamos hablando hoy el tema la unción del Señor Jesucristo. Vemos el ejemplo de Elías. Elías no fue ungido como tal, pero él ungió a Eliseo por mandato de Dios, y Eliseo era el sucesor de él. Dios le dijo: unge a Eliseo, le dio los detalles, porque él será tu sucesor. Vemos el ejemplo del profeta Samuel. Samuel fue llamado por Dios, él no fue como tal ungido, pero fue confirmado por Dios en el pueblo. Pero, ¿qué pasó con esto? Samuel ungió a Saúl y posteriormente ungió al que fue el rey David. Vemos en las Sagradas Escrituras que en el Antiguo Pacto estaba establecido la unción con el aceite. Veamos qué nos dice la palabra sobre ello. En Éxodo capítulo 30, del versículo 22 al versículo 29, vemos lo siguiente. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma las siguientes especias finas. Ahí les dice cuáles son las especias. Y dice en el versículo 25 más adelante: con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el lavamanos con su pedestal.
De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos, le dice, y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les dará las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo. Esto fue Éxodo capítulo 30, del versículo 22 al versículo 29. Y continuamos la lectura después del versículo 30 al versículo 33 del mismo capítulo. Vemos lo sagrado que consideró el Señor el aceite de la unción. ¿Y cuál era el propósito de esta unción? ¿Verdad? ¿Cuál era el propósito? El aceite era para ungir. Y el propósito era consagrar y santificar. Qué bello es entender esto, porque realmente eso es lo que es la unción. Citemos el caso del profeta Elías. El profeta Elías toma aceite y unge a Eliseo. Unge a Eliseo como profeta. Dios lo manda a ungir para consagrarlo y santificarlo para que ejerza como profeta. Otro ejemplo es cuando Samuel, lo mencionábamos anteriormente, unge a David. Dios nuestro Señor, le dice, llena el cuerno con aceite y ponte en camino. Ahí vemos cuando Dios le muestra a Samuel que no eran los hijos de Isaí que él pensaba el que iba a ungir, porque Samuel en un principio se fijó en uno, después en otro, después decía, este seguramente sí es, pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, le dijo el Señor, pero yo me fijo en el corazón. Cuando por fin llegó el hijo de Isaí, que iba a ser ungido, que era David, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor, dice la Escritura, vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Vemos esta palabra en 1 Samuel capítulo 16. En este entonces Saúl, el rey Saúl, había desobedecido a Dios y Dios rechazó a Saúl y decidió que David fuera el nuevo rey. Y por eso fue que Samuel lo ungió como rey. Vemos algo aquí especial cuando Samuel unge a David, y es que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Dependiendo cómo vaya a ser el propósito divino, Dios se manifiesta, pero entendemos que la unción es primero un mandato divino, pero también Dios unge directamente a algunos profetas, en este caso a Samuel, sin necesidad de que otro lo haya ungido primero. Quiere decir que hay una unción que viene por llamado y otra que también viene por llamado, pero interviene lo que es el profeta. Lo que es entendible y cierto aquí es que siempre en la unción está el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Así que veamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12. Dice lo siguiente: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y un poco antes, en el mismo capítulo 2 de 1 Corintios, dijo: ni un ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Vemos con esto que hay una gracia preciosa gracias a la conquista realizada por nuestro Señor Jesucristo, que fue que tuviéramos la oportunidad de recibir esa promesa que desde la antigüedad se había mencionado, que Dios había anunciado, que es el Consolador, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, dejaré el Espíritu Santo, el Consolador, el cual les enseñará todas las cosas. Vemos en Joel
capítulo 2, del versículo 28 en adelante, lo siguiente. Dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y en estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Esto fue del versículo 28 al versículo 29. Vemos con esto que esta promesa se cumplió luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Él les dice: no salgan de la ciudad hasta que reciban el poder de lo alto. Este poder era la promesa. Vemos en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles están en el aposento alto y ellos reciben el Espíritu de verdad, que se manifiesta de diversas formas, mas esto era lo que ellos esperaban de parte de Dios. Es decir, que la unción hoy en día la vemos reflejada por el bautismo del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Él también te consagra y te santifica. Por otra parte, vemos en la carta a los Efesios capítulo 1 lo siguiente, del versículo 11 en adelante, dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Leímos hasta el versículo 14 de Efesios capítulo 1. Hablando hoy del tema, la unción del Señor Jesucristo. Así que vemos la importancia de que hoy en día tenemos la unción del Todopoderoso, como veamos primera de Juan, capítulo 2, del versículo 20 al versículo 26, lo interesante que dice aquí. Dice: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido? Es el anticristo, es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Y dice: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Esto fue primera de Juan, capítulo 2, del versículo 20 al versículo 26. Gloria a Dios por esta palabra. Ahora vemos lo necesario que es recibir el Espíritu Santo prometido. Y viene Él, ¿verdad? Porque crees por medio del Espíritu, pero Él viene a tu vida por medio de la fe, como una gracia y una promesa concedida de parte de Dios. Y por ello es necesario que busquemos el conocimiento de la palabra de Dios, tengamos ese interés siempre, porque Él nos ayudará y nos dará el entendimiento, nos enseñará. Así que cada palabra que escuches, atesórala y pídele al Señor, al Padre Celestial, que por medio de su Espíritu te dé el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, y esa sed y esa hambre de estudiar la palabra de Dios definitivamente te llevará a un entendimiento y a un aprendizaje mayor. Conforme a tu llamado, también te ungirá para cumplir sus propósitos. Le damos la gloria a Dios por eso, y vamos ahora a una pausa musical. Escuchemos el cántico de David, un himno poderoso, te gustará mucho. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema, la unción del Señor Jesucristo. Ya regresamos.
escucho tu voz, ríos de vida fluyen en tu amor. Mi corazón te busca, mi alma clama. Eres mi roca, mi Dios que no falla. Santo, Santo, Rey eterno. Santo, Santo, Dios de poder. Rey de gloria, ven y llena este lugar. Rey de gloria, tu presencia quiero hallar. Ángeles cantan, santo es el Señor, toda la creación te rinde su honor. El sol se inclina, la luna te alaba, las estrellas susurran, tu nombre proclaman, tu palabra eterna guía mi sendero. Tú eres mi escudo, mi refugio verdadero. Santo, Santo, Rey eterno. Santo, Santo, Dios de poder. Rey de gloria, ven y llena este lugar. Rey de gloria, tu presencia quiero hallar. Ángeles cantan, santo es el Señor, toda la creación te rinde su Rey de gloria, ven y llena este lugar. Rey de gloria, tu presencia quiero hallar. Ángeles cantan, santo es el Señor, toda la creación te rinde su Veamos ahora qué nos dice Isaías capítulo 61. Dice así: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Pregonar el año del favor del Señor. Esto fue Isaías capítulo 61 del versículo 1 al versículo 2. Por otra parte, vemos en Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. Lo siguiente. Pues Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Dice que todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó diciendo unas cuantas palabras más, pero al oír esas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio, claro está, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. El Señor Jesucristo ese día leyó Isaías 61, es decir, Isaías capítulo 61 del versículo 1 al 2. Y dijo: hoy se cumple esta escritura. Y vemos que al leer nosotros del versículo 22 al versículo 30, el Señor se logró escapar de aquellos que intentaron agredirlo. Fíjense lo importante que era para nuestro Señor Jesús el decir en esta sinagoga en Nazaret: se cumple esa escritura. Él venía ya investido del poder de Dios, llamó las cosas hechas sin antes haberlas hecho, porque posteriormente a ello se manifestaron muchos milagros en él. El tema de hoy, la unción del Señor Jesucristo. En la primera parte hablamos sobre la unción como tal. Ahora nos corresponde hablar de la unción del Señor Jesucristo. Y vemos que el Señor, nuestro Dios, hizo en todo como un hombre, es decir, recibió el bautismo de parte de Juan, cuando él dijo: el que viene después de mí es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. De hecho, Juan el Bautista se sorprendió cuando Jesús vino hacia él, ya que él le había sido dada una señal: a aquel al cual veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma y se pose sobre él, este es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que Juan el Bautista esperaba al Mesías. El Mesías es el ungido de Dios prometido desde el principio, anunciado por todos los profetas. La palabra nos dice: el yugo se pudrirá a causa de la unción. El Señor Jesucristo siempre mostró una actitud positiva y el deseo de hacer la voluntad de Dios. De hecho, él dijo, vemos que la unción está presente también de otra forma. Él fue ungido directamente por Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo en María, una virgen, ¿verdad?, que estaba a punto de ser desposada con José. Y bueno, ya estando casada con José, el carpintero, nació nuestro Señor. Pero veamos que la unción, aparte de la que Dios ya le dio a él, también fue antes de morir. Fíjense que hay una mujer, cuando él se encontraba en la casa del fariseo, invitó a comer, una mujer de fama pecadora, dice. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa de este fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús
de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres que le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, le dijo. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir: ¿quién es este que perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Y vete en paz, le dijo también. Y bueno, quedó esta lección. Fíjense cómo Jesús le dijo al fariseo que aunque él no hizo todas esas cosas, pero ella sí lo había hecho. Y era que ella lo ungió y lo preparó para la sepultura. Con todo ello, estamos seguros de que todavía existe la unción. No solamente la que hace el Espíritu de Dios directamente sobre ti, sino que también Dios mueve a sus ministros en diferentes oportunidades conforme al llamado a ungir a otras personas. Fíjense que esta creyente derramó el perfume sobre los pies de Jesús y él lo tomó en cuenta como una unción de Dios para ir a la sepultura. Posteriormente él resucitó y bueno, está sentado en los cielos a la diestra del Todopoderoso. Le damos gloria a Dios por este tema. El tema de hoy, la unción del Señor Jesucristo. Y este tema de la unción de los pies de Jesucristo, cuando esta mujer lo ungió con el perfume de alabastro, está en Lucas capítulo 7. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y conforme a esta fe vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, oh Padre Celestial, nos presentamos ante ti para pedirte, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu para comprender cada día más tu palabra, comprender la vida, comprender lo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, nos des salud, muy importante, salud a nuestros familiares y a todos nosotros. Que tu pueblo está en tus manos, oh Padre Celestial, a ti nos encomendamos. Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego de esta oración nos vamos a una pausa musical con New Way y esta canción muy bella, Mi único deseo. Ya regresamos para despedirnos con el tema la unción de nuestro Señor Jesucristo.